Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este lunes de podcast de Papá Informado, un espacio libre. Y sin fronteras. Yo soy Alejandro y bienvenida Angie. Gracias. Bueno, Angélica Cabrera, Y bueno, vamos a Angélica Cabrera y vamos a tener un programa pues muy importante de lujo con un invitado muy especial, ¿verdad? muy especial. Él es el doctor Roberto Sussman. Doctor, muchísimas gracias por permitirnos entrevistarlo y que nos comparta pues datos muy interesantes, ¿verdad? Esta información sumamente relevante justamente para poder combatir la desinformación que existe alrededor de las herramientas de reducción de daños por tabaquismo. Bienvenido, doctor. Mil gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, comenzaríamos, si me lo permite, por, como ya es costumbre para nosotros, invitarlo a que nos diga quién es Roberto Sussman. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y por poder dirigirme a su público. Bueno, yo soy investigador titular del Instituto de Ciencias de Ciencias Nucleares y tengo un doctorado en física y hago investigación, docencia, dirección de tesis y también al mismo tiempo que hago esta labor y tengo ya 30 años de antigüedad. También soy usuario de vaporizadores porque soy un exfumador y entonces me he interesado mucho en el tema desde el punto de vista científico porque parte de la investigación que se hace en este tema tiene que ver con física y química y bueno, pues yo he estado tratando, ya tengo artículos publicados sobre las emisiones de los aerosoles. Y bueno, pues estoy con ustedes aquí para informar a la gente, porque sí hay mucha desinformación. En efecto, doctor, y a mí me gustaría para aquellas personas que por primera vez sintonizan este programa, ¿no? Que a lo mejor se perdieron las anteriores y demás, pero me gustaría muchísimo darles a conocer de dónde viene toda esta desinformación justamente, un poco de antecedente, ¿no? De cuáles son estas herramientas de reducción de daños y alternativas que está ya más que probado. Usted nos hará favor de compartirlo aquí a través de la evidencia científica, pero que son hasta un 95% menos dañinas. Entonces, si me lo permite, tenemos una presentación que usted va a hacer favor de irnos explicando justamente todos estos antecedentes. Entonces, pedimos el apoyo a producción, si nos pueden pasar las diapositivas. No, la presentación. Un momento, doctor, por favor. Sí, sí, no hay problema. ¿Es la presentación? No, esa no es imagen, esa no es la presentación. ¿No? De hecho, la foto que pusieron soy yo hace como 7 años, con 10 Sí. kilos de más. Sí, no, no es esa la. La están preparando, ¿verdad? En cabina. Ok, están preparando la presentación, pero mientras, Podemos ir comentando, doctor, si usted gusta un poquito más de usted para que la gente conozca cómo es que cuántos años fumó, durante cuántos años, y cómo es que se acerca al vapeo. Bueno, de hecho, una vez a la semana, 3, 4 pipas o puros o hasta 5 o 6 diarios. Y sí, ya empezaba a tener problemas en la garganta. Y bueno, la manera en que cuando probé el primer cigarro electrónico era de esos que parecen cigarrillos, de los Cigalikes, de los de primera generación, y se me hizo horrible. Y tardé 2 años hasta que
estaba yo de visita en la India y en el instituto donde estaba prohibido fumar en todo el lugar, exteriores, etcétera. Y entonces, pues eso era mucha lata porque tenía yo que esconderme. Y entonces, caí en una tienda de vapeo y probé, y no tenía yo ganas de probarlo porque me quedaba todavía el recuerdo de ese Cigalike que sabía a plástico, pero me dieron un producto de mejor tecnología, los de segunda generación, esos que parecen como plumas fuentes y que se pueden recargar con el líquido y todo. Probé un sabor de uva y ahí empezó. O sea, me encantó y además cuenta que no tenía que esconderme porque primero no sabían, la gente del instituto no sabían qué era eso. Y segundo, porque no los rastros. Cuando yo fumaba una pipa, dejaba todo el cuarto, claro, y el humo de la pipa no es tan desagradable, de hecho es agradable como el humo de cigarro es horrible. Y yo podía usar mi vaporizador, al minuto ya no había trazas y además lo podía guardar en la pluma, en la bolsa y usarlo una o dos veces y volverlo a guardar y toda una serie de acciones prácticas, ¿no? Prácticas. Ya luego me empecé a informar que no usaban combustión y yo entiendo eso. O sea, yo entiendo todo eso. Cuando alguien dice que la ausencia de combustión no importa, yo sé que es un burro. Yo sé que no es que sea una persona tonta o mala o lo que sea, pero sé que no entiende la fisicoquímica del asunto. Y eso es algo que es una opinión, es un hecho, ¿sí? Que está sustentado en experimentos y está sustentado en un conocimiento ya amplio. Y bueno, ahí empecé y luego me di cuenta que lejos de los médicos y autoridades, lejos de darle la bienvenida a esto, lo hostigaban y eso me motivó pues a hacer investigación porque a mí no me pueden engañar con cuentos de la OMS. Bueno. Así es que también a partir de ahí comienza toda esta desinformación que usted amablemente nos va a hacer favor. Ahora sí, ya lo tenemos en pantalla. ¿Usted también lo puede ver, doctor? Sí, nada más que como lo están pasando ustedes, ¿cómo se cambia la página? Nada más si me pueden. ¿Y nos va indicando para nosotros irle cambiando? Usted diga la siguiente, normal, la siguiente y ya van apoyándonos, sí. De acuerdo, bueno, pues este es el título, ¿no? De la ponencia así breve que voy a dar. Y de hecho, me gustaría para dar un poco de la historia de la prohibición que tenemos actualmente, porque hay mucha gente que no saben que están prohibidos, pero piensan que cayeron en paracaídas y etcétera, pero no, hay una evolución de todo esto, en el cual el rol de la Fundación Filantrópica Bloomberg es importante. Entonces, miren, como mencioné, cayeron en paracaídas en 2010, entre 2008 y 2011, entran al mercado de forma inesperada, nadie lo planeó, simplemente entraron al mercado y así sucedió en muchos otros países. No los produce ni los introduce la industria. Eso es un cuento de que la industria los produce para hacer adictos entre los jóvenes. Esto es falso. Eso es una narrativa falsa que no tiene ningún sustento. Y a quien los fabrican, de hecho, industrias en China, industrias pequeñas y medianas emergentes que actualmente se encuentran bajo la tutela
de la industria tabacalera nacional china. No es Philip Morris, ni BAT, es la industria nacional china tabacalera. Y eso están ellos bajo ese marco. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Bien. Bueno, pues obviamente cuando llegó esto a México, pues las autoridades, COFEPRIS, la Secretaría de Salud, pues no estaban preparadas. Ellos se sorprendieron tanto como los usuarios. Y entonces, pues, ¿qué pasa cuando una burocracia se encuentra algo nuevo? La primera reacción es inevitable, es pánico. Y además, como no lo conocen y se parecen mucho al cigarro de tabaco y el ritual de su uso es parecido y tienen nicotina, dijeron prohibido, prohibir, prohibir. Y bueno, eventualmente se prohibió su comercialización. Nunca ha estado prohibido el uso, pero la comercialización, y eso lo justifican de una manera muy, muy deficiente, una justificación débil de que están prohibidos los aparatos o objetos que, sin ser productos de tabaco, simulan, por ejemplo, los cigarritos de chocolate, cosas de ese tipo, y eso se lo aplicaron a los vaporizadores, pero jurídicamente está muy mal planteado, pero es lo que tenían porque la Ley General del Control del Tabaco no contempla estos dispositivos. Entonces le buscaron una esquinita por ahí y así lo prohibieron. A la siguiente. Bueno, aquí hay toda una secuencia de... empieza a haber un comercio informal. Se ve, como no están prohibidos, pues se vende en forma informal, como muchas cosas en México. En México el sector informal es enorme y no necesariamente es criminal, no es criminal. Y entonces, como caían los inspectores de la COFEPRIS y cerraban las tiendas, varios vendedores pidieron un amparo y lo consiguieron. Y de hecho se juntaron varios amparos hasta que en 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve en una sentencia de que la prohibición es inconstitucional, porque ¿cómo va a estar legalmente, cómo va a ser legal y está permitido el cigarro de tabaco, y un producto que compite contra el cigarro de tabaco va a estar prohibido? Entonces, la Corte le ordena a COFEPRIS que los regule. Y de hecho dice, regúlalos como tú regulas al cigarro de tabaco. Pero entre 2015 y 2019, las autoridades ignoran a la Suprema Corte y la Secretaría de Salud pues sigue emitiendo desinformación, que son tóxicos, etcétera. Hay todo un universo de desinformación y está esencialmente siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud siempre ha estado en contra de estos productos de daño reducido para consumir nicotina. Sin embargo, durante este lapso hubo muchas iniciativas en la Cámara de Diputados y en el Senado para regularlo, porque no tiene uno que estar enamorado de los dispositivos para entender que tienen que estar regulados, porque de esa manera se minimiza se fue la red. Sí, se está cortando un poco. Se está cortando. Ahí creo que ya se escucha bien. Sí, voy a checar que estoy en la... Sí, no. Ay, ¿lo perdimos? No. No, me puso, me siguen, es que me puso, ahí está. Sí, ya lo vemos y lo escuchamos bien. Sí. ¿Se congeló? Ya. Doctor, ¿nos escucha? Sí.
Es que tengo yo un módem que es rápido y uno que es lento y me saca de uno a otro. Bueno, ya estamos. Okay. Sí. Que estaba diciendo que la clase política en México se da cuenta que es mejor regularlo, porque si no se generan mercados negros que sí pueden llegar a ser criminales y además no hay una recaudación ni hay un control. El Estado, imaginémonos que el whisky y el tequila no estuvieran regulados, eso sería una salvajada, ¿no? Entonces, bueno, y también al mismo tiempo que se plantean iniciativas, y había iniciativas también para prohibir, ¿no? No todas eran para regular, pero la idea de esto era regularlo como un cigarro de tabaco. Y en ese momento, varias organizaciones no gubernamentales que son anti-tabaco, que han estado financiadas por Bloomberg, empiezan a poner la atención no tanto en el cigarro de tabaco, que es el producto verdaderamente tóxico, sino en los vaporizadores. Eso se da alrededor de 2018, 2019, empiezan a surgir, a tener prominencia estas ONGs. Bueno, vamos a la siguiente. Siguiente. Bueno, déjame quitar aquí una letrero y molesto. Ahí está. Sin embargo, el consumo aumenta. En 2016, la Incodat registra 975,000 usuarios. Sin embargo, para 2019, esa cifra ya seguramente andaba en los 2 millones, en 1.5 millones, y actualmente estimamos, porque se tiene que estimar, porque no hay como no están regulados y son ilegales la compraventa, pues no hay una estimación verídica de cuánta gente los usa, pero suponemos que está entre 2,5 y 3 millones de personas. Y entonces, también en esa época surgen asociaciones civiles que representan a los consumidores, ¿no? Por Vapeo México, Vecino Informado, Vapeo Informado, México y el Mundo Vapeando, Somos Innovación, Realidad. Surge y es un movimiento global, porque ya empiezan a haber muchos usuarios. Muchos de ellos están muy contentos porque han logrado dejar de fumar y han adoptado un hábito que les beneficia, porque nuestro cuerpo es nuestro laboratorio, ¿sí? O sea, si a mí me dicen, esto es súper tóxico, te vas a morir, y yo lo pruebo y me siento bien, pues ahí hay un cortocircuito, ¿no? Porque mi cuerpo, yo conozco a mi cuerpo y mi cuerpo me está diciendo que no, que al revés, que todos los problemas respiratorios y sociales que yo tenía por fumar, pues ahora no los tengo. Yo sentí eso. Yo tenía ya problemas en la garganta. Todo el tiempo estaba. Y cuando ya empecé ¿verdad? Tuve un periodo de unos 3 meses de uso dual, que se dice, fumar y vapear. Pero cuando ya el vapeo empezó a ser el hábito dominante, definitivo, todos los problemas que yo tenía en la garganta se fueron. Y mucha gente ha sentido eso. Entonces, pues hace falta organizarnos, porque la respuesta institucional, al menos en todos los países, exceptuando Reino Unido y Nueva Zelanda, y sobre todo en Europa es bastante relajado, pero en América Latina la institucionalidad es muy hostil. Entonces, por eso nos organizamos para darnos apoyo mutuamente y para también pelear por nuestros derechos, porque es un derecho que tenemos de utilizar los dispositivos y somos adultos. ¿Qué se atreve un tecnócrata ahí en la OMS a decirme a mí que yo no puedo usar estos dispositivos? ¿Con qué derecho? Bueno, entonces, de acuerdo, vayamos a la siguiente. Ok. Bueno, en ese periodo también
como reacciones, que aquí hay acciones y reacciones. Ante la organización de los usuarios, porque fíjense cómo la Secretaría de Salud y el control del tabaco, que son tecnocracias, son burocracias médicas, ellos durante mucho tiempo estuvieron combatiendo únicamente al cigarro. Y entonces, pues nadie les decía nada, porque se apreciaba que estaban combatiendo contra un producto de consumo muy tóxico. Y entonces ellos se acostumbraron a que nadie los pone en duda de que lo que ellos dicen así es y se hace. Pero cuando vienen estos dispositivos, ellos no lo controlan. Es un producto de consumo, no es un medicamento. El fumador va a la tienda, se compra uno, lo empieza a usar, la gente de la tienda típicamente le explica cómo, y de una manera recreativa deja de fumar sin sufrir, ¿sí? Y además por su control. Pero el control del tabaco requiere controlar. Ellos quieren controlar, porque así hacían contra el cigarro, ¿sí? Y ellos no les gusta una iniciativa que viene de los consumidores y que se manifiesta como un producto de consumo, no medicamento. Yo no voy a la farmacia a comprar un Tylenol porque esté feliz y lo voy a celebrar y voy a bailar de gusto que compro mi Tylenol. Y una vez que se me quita el dolor de cabeza, agarro el Tylenol y lo tiro. Y entonces la burocracia médica piensa que el cigarro electrónico estaría bien si lo uso nomás para dejar de fumar y luego lo tiro y librarme de la nicotina. Incluso eso para muchos de ellos es demasiado. Simplemente yo no lo debo de usar. Debo de usar los chicles, los parches y los productos farmacéuticos con los cuales ellos están muy cómodos, pero no puedo yo tener una iniciativa de dejar de fumar de otra manera. Eso no lo aprueban, ni menos si es un producto de consumo para uso recreativo. Eso es un cortocircuito para la manera en la que piensan las burocracias médicas, ¿sí? Ahora, como reacciona eso, ellos reaccionan y emiten desinformación de una manera más intensa, más burda incluso. Y eso sucede en esa época. Empieza la desinformación de muchos tipos. Primero, que esto es una treta, eso es un subterfugio de la industria tabacalera, una estrategia mercantil para generar nuevos adictos entre los jóvenes. De hecho, a veces dicen entre los niños, lo cual es una manipulación, porque el problema es con adolescentes, no con niños. Un niño de 6 años, 8 años, no va a usar, no existe el riesgo, no lo van a usar. Más bien son los adolescentes, son los menores de edad. Entonces, eso es un tipo de... Otra desinformación es que es muy tóxico. Y otra desinformación es que es una puerta de entrada al tabaquismo. Otra desinformación es que produce daños pulmonares, infartos y cáncer. Todo eso es desinformación, porque no quiere decir que el producto no tenga riesgos, pero digamos que entre todos los productos de consumo, alimentos y también medicamentos que normalmente se consumen, cada uno de ellos tiene algún problema, afecta a algunas personas. Hay personas que comen ciertas frutas y son alérgicos. Hay personas que la Coca-Cola, los helados, tienen sus riesgos también. Si yo me tomo 10 botellas de Coca-Cola al día, ¿cómo va a quedar mi hígado? Y lo mismo con el helado. Pero todos esos productos tienen un riesgo común. Se informa al público, no se excedan. Incluso cuando se vende el alcohol, se dice, tómelo con moderación. El único producto que es singularmente tóxico es el cigarro. Ese sí,
Este sí requiere un tratamiento especial distinto de los demás productos en términos de seguridad. Ahora, el vapeo, el uso del cigarro electrónico no es así. Los riesgos del cigarro electrónico son comparables a los riesgos que la sociedad está dispuesta a asumir, ¿sí? Como comer un helado, como un chocolate, tomarse un tequila. A ese nivel de riesgo está el vapeo. No quiere decir que sea inocuo. Esa palabra es una ficción. Ningún producto es 100% inocuo. Lo que aceptamos en la sociedad es que los riesgos de utilizar los productos de consumo sean controlados, que estén regulados y que sean controlables y que el público esté informado. Cualquier producto de consumo puede ser letal. Yo agarro un coche, lo manejo a 200 kilómetros por hora, choco y mato gente. Pero por eso la gente se le instruye que modere su velocidad, que ponga atención, y así es con todos los productos de consumo. Entonces, la desinformación trata de equiparar al uso del cigarro electrónico con el uso del cigarro de tabaco. ¿Sí? Ahora, mencioné que las asociaciones que están financiadas por la Fundación Filantrópica de Michael Bloomberg empezaron a tener un rol prominente ya desde 2018-2019. ¿Quién es Michael Bloomberg y cómo opera su fundación filantrópica? Veamos. Sí. Bueno, primero, la fundación es una fundación que opera como si fuera una industria transnacional. Tiene una estructura corporativa, un cuerpo ¿cómo se llama? Un consejo que opera eso. O sea, están organizados como si fuera una gran corporación. Ellos financian una red global muy extensa de organizaciones no gubernamentales en todo el mundo y también tienen sus propios medios. Y eso está muy extendido. Y por otro lado, ellos también atienden a Ministerio de Salud y Gobierno. O sea, se llama filantropía, pero en realidad es un aparato masivo de cabildeo y de intervención siguiendo la agenda que tiene el señor Bloomberg. El señor Bloomberg, bueno, él también interviene en otros asuntos, por ejemplo, en los alimentos. Los hexágonos que ustedes ven en los alimentos, eso también viene de una iniciativa de la fundación de Bloomberg. Pero en ese caso, yo creo que sí es correcto que se pongan esos hexágonos para informar. No, por favor, todavía no. Pásenle al anterior. Sí, ok. No, más. Por favor, no lo pasen hasta que yo pida, ¿no? Porque sí hace falta explicar cosas, ¿no? O sea, no, sí. Cuando yo les diga, lo pasan, por favor. Bueno, entonces, es una maquinaria, esta fundación, porque el señor Bloomberg es el 8º hombre más rico del planeta. Tiene una fortuna del orden de 100,000 millones de dólares. Y además, él es famoso fue gobernador de Nueva York, pero también fundó un imperio mediático. Sí, Bloomberg es un imperio mediático al servicio de las finanzas, pero también transmite noticias. Y él también interviene en cuestiones de cambio climático, en el medio ambiente. O sea, no quiere decir que lo que hace la Fundación Bloomberg sea todo malo o que no debería de hacerlo. Qué bueno que un señor con tanto dinero esté dispuesto a mejorar el mundo, ¿no? El problema
es que no siempre está en lo correcto. En el caso de los productos alternativos de consumo de nicotina, no está en lo correcto, está errado. Pero además otro problema es que la Fundación Bloomberg, y hay otras fundaciones, Bill Gates y todo un montón de gente, esas fundaciones no rinden cuentas a nadie, y ese es un verdadero problema, porque una industria tiene que rendir cuentas a su consejo, y si no venden el producto, pueden quebrar, ¿sí? Están sujetos al mercado. Un gobierno puede ser derrotado en las elecciones, ¿sí? Ellos, y sí, tienen que rendir cuentas de alguna manera. La Fundación Bloomberg no le rinde cuentas a nadie más que al señor Bloomberg. Y eso sí es un problema serio. O sea, de nuevo, enfatizo, no estoy diciendo que sea algo nefasto, simplemente es algo que no está controlado y que si al señor Bloomberg se le ocurre que los vaporizadores no deben ser prohibidos o los líquidos no pueden tener sabores, pues eso puede causar mucho daño, ¿sí? Y entonces, una de las facetas importantes de la Fundación Bloomberg es que influye en las políticas oficiales de la OMS en todo lo que tiene que ver con nicotina y tabaco. ¿Por qué? La OMS es una institución pobretona. ¿Quién la sostiene oficialmente? Contribuciones de los países. México creo que aporta como 20 millones de dólares al año, una cosa así muy chiquita. Pero el señor Bloomberg ha puesto billones, o sea, miles de millones de dólares, no directamente a la OMS, sino a unas organizaciones satélites que operan junto con la OMS y que influyen en el secretariado del Convenio Marco del Control del Tabaco. Y entonces, la OMS se ha vuelto simplemente una correa de transmisión de las instrucciones de la agenda de Bloomberg ante las instituciones de salud y gobiernos nacionales. Ahora, en países ricos y desarrollados con instituciones fuertes, Bloomberg tampoco puede hacer tanto, porque puede haber la clase política, puede no estar de acuerdo, y él tiene obstáculos. Pero en países de bajo y mediano ingreso, las democracias son débiles, las instituciones son débiles, incluso en México. Pero no solo en México, Argentina, Brasil, Indonesia, Nigeria, esos países, es más fácil para una gente que está haciendo cabildeo e intervención influir en las políticas de esos países, porque los ministerios de salud luego no tienen fondos. Entonces Bloomberg otorga donaciones muy fuertes que pueden ayudar a esos ministerios, pero eso viene viene con sus pegas, ¿no? Porque si esos fondos van a ser usados, a Bloomberg le interesa que sean usados en forma paralela a su agenda, no solamente en tabaco y nicotina, sino en alimentación, etcétera. Entonces, tiene esta fundación una influencia descomunal en los países de mediano y bajo desarrollo, y México no es la excepción. De hecho, México es la superestrella. Ahorita vamos a ver. Sí, ahora sí, adelante. Por favor. Esto es nada más una muestra. Esta información la tiene la Asociación de Vaporizadores en Estados Unidos y es un rastreo de los flujos globales de capital. El círculo morado es la filantropía de Bloomberg y fíjense cómo ellos dan dinero a un montón de instituciones, no necesariamente ONGs, dan dinero a los CDC de Estados Unidos, dan dinero a ministerios de salud, etcétera, y es toda una red. Esto, a mí no me van a decir que esto es filantropía. Esto es
una intervención global corporativa bajo el nombre de filantropía, ¿sí? Esto es algo, yo creo que esto caracterizaría una industria transnacional, ¿sí? Entonces, esto es nada más para mostrarles, y todas estas flechitas, todo está verificado, porque también es otra cosa, Bloomberg no es muy transparente. Sin embargo, en Estados Unidos tienen que dar un recuento de sus deducciones de impuestos, y ahí es donde se sabe esto. En México, por ejemplo, nadie le pide cuentas a Bloomberg, a ver cuánto dinero le diste a fulano, mengano. En México no, en Argentina, Brasil, Nigeria, Indonesia, Indochina, esos países, Medio Oriente, ahí nadie le pide nada, entonces él puede dirigir su estrategia sin ninguna intervención de las autoridades. De hecho, las autoridades, mientras reciban los fondos que él da, que sí sirven para, no es nada más tabaco y nicotina. Él puede, por ejemplo, financiar cuestión de atención al cáncer o atención a alguna enfermedad, etcétera, y esos fondos ayudan, pero lo que la gente no se da es que eso trae su candadito también, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente. Bueno, en 2018, hay un evento que cambió todo lo que había antes de que les describí de la situación de los vaporizadores, y no solamente eso, cambió completamente la manera de hacer política en México, y es la elección de Andrés Manuel López Obrador, que además, al menos en sus primeros 3 años, controlaba todos los registros, todos los recintos legislativos. Y al mismo tiempo, en 2019 estalló la crisis del EVALI. El EVALI es una inflamación de los pulmones, una infección pulmonar, de hecho no es inflamación, y eso fue debido a que a la inhalación de THC, el THC, tetrahidrocannabinol, es el componente psicoactivo de la marihuana, del cannabis, y se puede también vaporizar, nada más que vaporizar el cannabis es un proceso químico muy distinto a vaporizar la nicotina, ¿sí? Porque la nicotina es hidrosoluble, mientras que la cannabis es liposoluble, entonces tienen propiedades muy distintas, pero en Estados Unidos estuvieron vendiendo vaporizadores, son distintos los vaporizadores, pero para vaporizar el THC de fuentes ilegales, y además lo contaminaron con vitamina E. La vitamina E no es muy dócil si se ingiere, pero si se inhala, no. Que si se inhala produce unas como gotas de aceite, y esas gotas de aceite los pulmones no las pueden procesar. Nuestros pulmones pueden procesar humo, por eso los fumadores tardan 30 años en enfermarse. Nuestros pulmones sí pueden procesar humo hasta que llega un momento en que ya truenan, ¿no? Pero no pueden procesar gotas de aceite. Entonces los jóvenes y adultos de todo tipo compraron estos dispositivos ilegales y se intoxicaron. Es una intoxicación pulmonar. Y entonces hubo 69 muertos y 2.800 hospitalizados. Y las instituciones en Estados Unidos al principio no sabían qué era y culparon a todo el vapeo. Por eso, a todo el vapeo, nicotina también. Ya luego se dieron cuenta que no era la nicotina, ¿sí? Pero aquí en México, la desinformación tomó el EVALI y le hizo la interpretación que más daño puede hacer, que es de que cualquier persona que esté usando un vaporizador le va a pasar eso, lo cual es falso. Sabemos que no pasó en México. O sea, en México en esa época ya había 1,5 millones de usuarios,
y no hubo un solo caso de EVALI. El gobierno trató de fabricar un caso de un joven en San Luis Potosí, pero fue un fraude. ¿Sí? No, o sea, si en México se hubiera dado el EVALI, bueno, pues sería otra cosa, pero no sucedió. Sin embargo, las instituciones utilizaron este problema médico, esta intoxicación pulmonar, que duró, miren, duró de junio a diciembre de 2019. Nunca se dio antes y nunca se dio después y nunca se dio en ningún país más que Estados Unidos. Este es un brote epidémico, no es es un brote localizado en el espacio y en el tiempo. No sé si verdaderamente el vapeo causara EVALI, hay como 100 millones de usuarios. En esa época ya había como 70 millones de usuarios del vapeo en todo el mundo, pues hubiera habido muchísimo más muertes, ¿no? Pero bueno, esos dos eventos empezaron a cambiar todo. Vamos a la siguiente. Ok. Además, también hubo cambios en la administración de la salud en México, ¿sí? El secretario López-Gatell, el subsecretario, bueno, ya sabemos que tomó cargo, se hizo, bueno, esto ya lo expliqué, López-Gatell ejerce completamente el control de la Secretaría de Salud sin ningún contrapeso. O sea, el presidente López Obrador le delegó a López-Gatell completo control del sistema de salud y además lo centralizó porque COFEPRIS era una institución autónoma y no, le quitaron la autonomía, lo pusieron bajo órdenes de Gatell. Y lo que vemos de 2020 en adelante es que las organizaciones no gubernamentales financiadas por Bloomberg, en sincronía con López-Gatell, han dirigido las políticas públicas respecto al consumo de nicotina en México y lo han hecho ellos solos, incluso ignorando a mucha gente de control del tabaco. No sé, a algunos sí, a otros no, pero fue una agenda pensada por pocas personas y que tuvieron un control completo de las políticas públicas respecto a nicotina y tabaco y inapelable. Lo que ellos decían se hacían y además procedieron con mucha opacidad porque estas cosas, lo que sabemos es lo poco que se dio a la luz, pero hay muchas cosas que no se sabe. Vamos a la siguiente. ¿Sí? La siguiente. La siguiente, por favor. Ahí está. Bueno, las consecuencias de esta centralización completa de las políticas con López-Gatell y las ONGs financiadas por Bloomberg, bueno, pues entonces López-Gatell lo que pensó es, voy a ser la estrella del equipo Bloomberg. O sea, y se excedió, porque aquí hay una cosa muy interesante. En otros países de América Latina hay la misma hostilidad en contra de estos productos, pero no son algo importante que interese a la cúspide del poder. Aquí en México sí. En 2020, Hugo López-Gatell y algunos funcionarios de la Secretaría de Salud convencen al presidente de que emita un decreto de prohibición porque ya había muchas iniciativas. Entonces, para frenar eso, López Obrador hace su primer decreto en 2020, en febrero. ¿Sí? Hay gente que alega, no sé, esto es un poco una anécdota, que López Obrador vio un video en que su hijo adolescente estaba usando un cigarro electrónico y que eso lo encolerizó mucho y luego sí sabemos que nuestro presidente muchas veces actúa en una forma visceral, ¿no? Una forma directa, visceral, ¿no? Ahora, estos son muchas anécdotas y no hay una información precisa. El caso es que emitió su primer decreto.
¿ok? Luego, las iniciativas en 2021 prosiguen, pese al decreto, porque si una iniciativa es aprobada, pues el decreto se tiene que derogar, ¿sí? Y sin embargo, había 13, puse ahí 23, pero estoy equivocado, había 13 iniciativas de ley, sobre todo en la Cámara de Diputados, también en el Senado, todas pedían regularlo excepto una. Y entonces esa que no, que pedía la prohibición, estaba dirigida por la que era presidenta de la Comisión de Salud, Carmen Medel, y ella era una operadora de López-Gatell. Y entonces, en forma muy truculenta, muy así de rufianes, descartaron las demás iniciativas y estaban listos para aprobar la iniciativa de la diputada Medel como ley, ya estaba preparada. Y entonces López-Gatell tuvo que desistir, tuvo que echarse para atrás. ¿Por qué? Porque surgió un escándalo. Un activista que estaba en contacto con uno de los diputados que apoyaban una iniciativa de regulación, se dio cuenta que el texto de la iniciativa había sido redactado por una abogada al servicio de Campaign for Tobacco Free Kids, que es una ONG en Estados Unidos que está financiada por Bloomberg. Y entonces, pues eso era un escándalo. Y entonces lo tuvieron que frenar. Y por eso en la modificación de la Ley General del Tabaco no aparecen los vaporizadores, más que aparecen en la restricción de no usarlos en espacios interiores. Pero AMLO en ese momento emite más decretos, porque se da cuenta que su plan no le está funcionando y emite más decretos. Ahora, yo no creo, dada la personalidad de nuestro señor presidente, él nunca va a derogar un decreto suyo. Si él no reconoce muchas veces errores o fallas técnicas, no va a derogar y al revés, la actitud que ha tomado el señor presidente, con todo respeto, es de montarse en su macho. Si se le muestra que hay algún error o algo que no está funcionando, él no dice, bueno, pues a lo mejor me equivoqué o a lo mejor hay que cambiar. No, él se monta en su macho. Y entonces aquí tenemos 3 decretos más en este periodo. Vamos a la siguiente. Sí. Bueno, ¿qué pasa en 2022? La Suprema Corte vuelve a sentenciar que la prohibición es inconstitucional. Sí. Entonces, AMLO, el señor presidente, pues emite un 5º decreto y luego recibe el premio de la Organización Mundial de la Salud. Oficialmente es por la nueva Ley General del Control del Tabaco, que prohíbe fumar en muchos espacios exteriores, etcétera, ¿no? Pero en realidad la OMS, por ejemplo, la OMS no ha premiado a otros países que han hecho lo mismo. Por eso es fuerte, sospechamos y con bastante razón de causa de que fue por haber sido tan enérgico en contra del cigarro electrónico. Y bueno, en 2023, la Secretaría se distribuye, se incorpora en esta ofensiva a la Secretaría de Educación, al Seguro Social, a un montón de instituciones para diseminar esta desinformación. Por ejemplo, la Secretaría de Salud tiene un folleto que se debe de distribuir en todas las escuelas y los maestros están obligados a asistir a conferencias que les van a explicar lo malo, lo horrible, lo adictivo que es el vapeo, etcétera. Y bueno, se vuelve ya, o sea, y esta es la diferencia entre México, por ejemplo, y Argentina. En Argentina también las instituciones, sobre todo del gobierno anterior, también están en contra del vapeo,
también siguen los lineamientos de la ONG, también tienen a ONGs de Bloomberg. Es igual, nada más que a los presidentes, al poder máximo, a la cúpula del poder no le interesa el tema. Entonces no hay tanto activismo. Pero aquí en México tuvimos al señor presidente, un presidente muy poderoso y popular. El señor presidente directamente se volvió un activista, ¿sí? Él es un activista en contra del vapeo. O sea, imagínense ustedes que Joe Biden fuera un activista del vapeo. O imagínense que Macron, el de Francia, sea un activista en contra del vapeo. O el primer ministro de Inglaterra. Esto es inconcebible. El único paralelo es en la India, pero en la India no es Modi, el presidente de la India, sino sus ministros, ¿sí? O sea que en México, en ese caso, es singular. Lo que tenemos es que un señor presidente que se vuelve un activista en contra del vapeo. Él ha dedicado 20 minutos en sus mañaneras a hablar sobre el vapeo. Y bueno, en 2023, COFEPRIS realiza un estudio de un líquido que, francamente, es una tomadura de pelo ese estudio. Y eso yo sí lo puedo decir con absoluta autoridad profesional. Es una tomadura de pelo. Y, de nuevo, hacen eso porque sirve a una agenda, no porque les interese comunicar ni proteger a la población. Dicen que todo esto es para proteger a la juventud, pero, y viene la siguiente, para que veamos que también protegen a la juventud. ¿Sí? Desde 2020, y voy a leer el segundo párrafo, desde 2020 empieza a surgir en México una distribución de dispositivos desechables enorme, en todas partes. En todas partes se ve que están vendiendo, ya sea individualmente, de persona a persona, en maquinitas de monedas o de billetes, y es una distribución gigantesca de dispositivos desechables que no están regulados. No hay un control de calidad ahí. O sea, pueden ser buenos, pueden ser malos. Afortunadamente no ha habido enfermos, porque hemos ido a consultar a ver si a los hospitales, y no hay récord de personas que estén enfermas por eso. Pero es un riesgo, no sabemos. Y esa distribución no la pudieron haber construido los vendedores tradicionales de 2015 a 2019, porque esos son microempresarios con recursos limitados. Para tener una distribución así, hace falta muchos recursos. Se importan de China, hay que distribuirlos, hay que llevarlos, y además se necesita tener contactos para poder tratar con las autoridades. Y yo lo que pregunto es, ¿cómo es que la prohibición protege a los jóvenes si el mercado negro se encarga de entregar a quien sea? Puede ser un muchacho de 13 años y si tiene los 250 pesos, ahí tiene su vaporizador. Y si ese vaporizador tiene problemas de mala calidad, etcétera, se va a irritar la garganta o puede pasar, no ha pasado cosas graves, pero no podemos asumir que no van a suceder. Entonces, esto contradice vertical y frontalmente a toda la retórica del gobierno. No están protegiendo a los jóvenes. Al revés, la prohibición los expone a los jóvenes a un uso que no debe de ser. Nosotros pensamos que este debe ser un producto de consumo adulto. No se puede evitar que haya adolescentes que lo van a consumir, pero si hay regulación, claramente ese consumo adolescente es ilegal y se persigue, pero no se persigue el consumo legal de los adultos, ¿no? O sea, ese juego de suma cero, de que yo tengo que sacrificar a 17 millones de adultos para salvar
a 2 millones de adolescentes, eso no es humano, eso es una cosa muy cruel, ¿sí? Entonces, bueno, y eso viene de la prohibición, esto se deriva de la prohibición, no viene de la industria tabacalera. La industria tabacalera, o podamos decir lo que queramos de ellos, pero ellos son industrias legales, están registradas, están reguladas, pagan impuestos. Yo no digo que sean angelitos ni nada, pero no vamos a comparar la industria tabacalera con los cárteles. Y además, la industria tabacalera no está detrás de eso, porque la industria tabacalera tiene que operar en el marco de la ley, ¿sí? Ahora, para terminar aquí, en 2024, el señor presidente presenta una iniciativa de reforma a la Constitución, es el llamado Plan C, que contiene muchas reformas, la reforma jurídica, etcétera, etcétera, pero también tiene una iniciativa para reformar la Constitución de manera que la prohibición del vapeo, al cual comparan con fentanilo y con bombas químicas y no sé qué tantas cosas, para darle un rango constitucional. O sea, a López Obrador y a su equipo les molesta que haya amparos y que se ganen, les molesta que la Constitución les diga que es inconstitucional. Entonces, ¿qué están haciendo? Pues meter eso en la Constitución para que nadie gane un amparo jamás, ¿no? O sea, que son medidas viscerales, intempestivas, sin ninguna reflexión, sin ninguna consideración de las implicaciones, nada. Son una ocurrencia hecha dictatorialmente impuesta en la ley, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos ahora en México. Vamos a la siguiente. Bueno, aquí este es un diagrama o sea, yo he dicho que, y no solo yo, mucha gente también sostiene este asesoramiento, esta evaluación. Aparentemente lo que tenemos, que la Fundación Bloomberg influye sobre la OMS y la Organización Panamericana de la Salud, y ellos influyen sobre López-Gatell y las ONGs, y eso lo hacen en coordinación con López Obrador, yo creo que López Obrador, el problema es que para él aceptar la regulación implicaría la derogación de 5 decretos. Y eso para él es demasiado. Él no va a permitir eso. Ahora, ¿cómo sabemos que esta prohibición viene de la filantropía de Bloomberg? No tenemos o sea, no somos periodistas que hacen investigación, no tenemos grabaciones ni evidencias así de los diálogos que ha habido, y que además todos esos se llevaron a cabo en lo oscurito. O sea, lo que López-Gatell habló con las ONGs y lo que ellos hablaron con gente de Bloomberg, de Estados Unidos o de la OMS o los funcionarios de la OMS, nosotros no tenemos esa información. ¿Pero por qué afirmamos lo anterior? Porque hay evidencia indirecta. Por ejemplo, no es la única, pero es una muy importante. Hay una asociación que se llama la Unión en contra de la tuberculosis y enfermedades respiratorias, que se conoce como The Union, ¿sí? Está financiada por Bloomberg, y esta asociación emitió un documento importante porque da una pauta, una serie de recomendaciones a los países en desarrollo para cómo tratar estos productos, o sea, el cigarro electrónico, el tabaco calentado, el tabaco oral, ¿cómo? Y lo que ellos dicen es que ahí está el documento que dice en inglés, ¿dónde prohibir es lo mejor? ¿Sí? Y ellos recomiendan a todos los países en desarrollo que no regulemos, que prohibamos, y dan sus razones, que son completamente efímeras. Una razón que ellos dan es porque regular cuesta dinero, y en vez de
emplear ese dinero para regular, mejor para fortalecer el control del tabaco. Pero sabiendo cómo son nuestros países, si dijera el gobierno, bueno, nos vamos a ahorrar X mil millones de pesos y no vamos a regular, nos vamos a ahorrar ese dinero. Ese dinero no se va a ir al control del tabaco, ese dinero los políticos lo van a distribuir en lo que sea y algo se van a meter en la bolsa. Entonces son argumentos falaces e inconsecuentes que revelan una completa ignorancia de los procesos regulatorios y de cómo funciona la economía. Bueno, pues la política que se ha seguido en México está calcada de este documento. Es idéntica, es lo que este documento. Entonces, bueno, como dice el refrán, si croa como rana, si brinca como rana, si es verde, pues es una rana. Entonces, es la Fundación Bloomberg, es la que está, es el tope, lo que está, y además tenemos una organización extranjera, norteamericana, que está influyendo en políticas de salud pública. Ahora, no todo lo que hace Bloomberg está mal, lo repito. El problema es que Bloomberg no le rinde cuentas a nadie, y eso es un problema. Entonces, veamos la siguiente. ¿Qué sigue? Bueno, pues ya tenemos una nueva presidenta que va a tomar posesión el 1 de octubre. Ella es completamente, por más que ella ha sido un militante muy cercana a López Obrador y que ha tenido puestos, fue la jefa del gobierno de la Ciudad de México, y por más que López Obrador la haya elegido, porque sí la eligió, básicamente él la eligió, pero aún así son personas muy distintas, con formaciones muy distintas. Claudia Sheinbaum hizo su licenciatura en el mismo lugar que yo, la Facultad de Ciencias de la UNAM. A ella no la conocí porque ella es 10 años más joven que yo, y entonces, pues cuando ella entró, yo ya estaba haciendo mi doctorado, entonces no la llegué a conocer personalmente, pero sí conozco gente porque ella terminó la licenciatura y se metió a la política, lo cual es legítimo, no la estoy criticando. Ella se dejó la academia después de unos años, se metió a la política, pero hay gente que convivió con ella, que se quedó en la academia, y esa gente la conozco. Entonces yo entiendo más o menos, no voy a decir que la conozco perfectamente bien, pero más o menos sé cuál es su formación, cuáles son sus antecedentes. Y bueno, pues ahora ella es la presidenta y es distinta de López Obrador. ¿Quién sabe qué tan distintas vayan a ser sus políticas? Lo que sí estoy seguro es que viene un cambio de estilo, un cambio de lenguaje y un cambio de comunicación. ¿Cómo van a ser las políticas? No sabemos, pero esperamos que Claudia Sheinbaum sea más racional, más pragmática y más receptiva a la evidencia científica que su predecesor. Eso lo esperamos, pero nadie sabe. Hay que esperar a que ella ya sea la presidenta y tome las riendas. Y bueno, yo creo que con esto ya queda clara Muchísimo, muy claro, doctor. De verdad que ha sido un tiempo muy pasado de lo que estilamos en el programa, pero valió muchísimo la pena para poder comprender todos estos antecedentes, e ingresar, bueno, a acercar a la población, a los usuarios que nos vean, que sintonicen el programa, de dónde viene todo esto. Y a mí me gustaría, antes de concluir, hacerle la invitación. Sabemos que tiene investigaciones desarrolladas que hablan respecto a este tema, muy importantes, interesantes, y con las cuales se ha podido desmentir justamente toda esta ola de desinformación que han venido propiciando.
Si usted me lo permite, para siguientes programas podemos hacer una programación, valga la redundancia, de cuáles son estas intervenciones y si le parece también podemos transmitir ahorita un video que es a partir del cual usted tomará en los siguientes programas la información para poder hacer estas aclaraciones respecto a lo que nos han originalmente informado acerca de estas herramientas. Entonces, si podemos, por favor, reproducir el video. Gracias. Como cigarrillos electrónicos y vapeadores, que se pueden describir de manera general como artefactos, aditamentos, dispositivos electrónicos que lo que hacen es, en vez de quemar el tabaco para que las personas adictas y consumidoras respiren humo de tabaco, vaporiza el tabaco cuando se encuentra en fase sólida, porque lo calienta y emite vapores de las distintas sustancias adictivas y tóxicas, o extraen las sustancias del tabaco y las ponen en un líquido aceitoso y después con un mecanismo electrónico hacen que eso libere vapores que las personas los inhalan, los consumen y desde luego les dañan a los pulmones y otros órganos que ahorita comentaré. Ahora, afectan a múltiples poblaciones, como ya digo, porque aumentan la probabilidad de fumar tabaco, aumentan el riesgo de que las dosis de tabaco que tiene, las dosis de nicotina y otros productos adictivos que tienen vapeadores y cigarrillos electrónicos, hacen más rápida la adicción a los productos de tabaco. Genera además contaminación adicional, y esto no es menor, porque la contaminación es por exposición directa. Alguien vapea en un espacio público y entonces está contaminando a quienes le rodean. O alguien vapea en la casa, un adulto, por ejemplo, vapea en la casa y está contaminando a sus hijos e hijas menores. Le está causando daños por tabaquismo de segunda mano. Bueno, doctor, seguramente tendrá muchísimos comentarios, muchas aclaraciones. Si le parece bien, agradecemos muchísimo su participación en este podcast y lo esperamos en un siguiente programa para poder retomar esta parte y a partir de ahí poder desglosar cada detalle. Sí, bueno, muchísimas gracias, doctor, y también muchísimas gracias a todos los que nos vieron, incluyendo aquí le manda saludos Antonio Toscano de All Vape, a quien también le mandamos saludos y que también es pieza fundamental y muy importante en esta lucha de información acerca de reducción de riesgos. Muchísimas gracias, doctor, y a todos los que nos vieron en esta emisión. Y pues, si les parece, nos vemos el próximo lunes en una emisión más de Vapeo Informado, un espacio libre y sin fronteras.